tal? Muy buen día, compañeros y maestros. Me presento con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Hernández, alumna de la Escuela del Instituto Alvar de la Licenciatura de Derecho, del grupo Quinto D. En este pequeño video se estará hablando acerca del nuevo sistema acusatorio penal, en el cual en México se divide en tres grandes etapas. Como conocemos, son las primeras etapas, que es la etapa inicial, la segunda etapa intermedia y como tercera la etapa de juicio oral. De acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestro artículo 211, nos habla acerca de estas tres etapas. También en nuestro artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene por objeto el que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, para su caso los datos de prueba, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En esta etapa de investigación se divide en dos fases. La primera es la fase de investigación inicial y la segunda es la fase de investigación complementaria. Empezaremos por la primera fase, que es la de investigación inicial, en la cual esta fase se basa a los actos técnicas de investigación realizadas en conjunto por el Ministerio Público y por la Policía para reclamar los datos de prueba, que servirán de base para sostener la acusación. Esta base se comprende para la presentación de denuncia o querella, o requisito equivalente, y concluye una vez que el imputado quede a disposición del juez de control para que se le formule la imputación para la audiencia inicial. Es importante precisar que todas estas actuaciones deben de quedar registradas en la carpeta de investigación. Una vez que la persona quede a disposición de las autoridades, ya sea porque la persona fue detenida en fragancia o en caso urgente fue citada. Incluso también en el sistema penal acusatorio, que mande una orden de presencia o una orden de aprehensión, se celebrará la audiencia inicial y es donde se informará al indiciado sus derechos. Se calificará de legal o no la detención y el Ministerio Público formulará o no la imputación. Es precisamente con este acto con el que comienza la etapa de investigación complementaria. Una vez que se ha formulado la imputación y, como se mencionó, se da inicio a la fase de investigación complementaria, el juez de control, una vez dentro de esa misma audiencia inicial, otorgará al imputado de declarar. Actos seguidos, ante el Ministerio Público, solicitará que se dicten las medidas cautelares que se impondrán y que se resuelva durante la vinculación a proceso del imputado. Es en este acto procesal en el que el juez de control, antes de escuchar al agente del mismo Ministerio Público, le preguntará al imputado si es su derecho que en este momento se resuelva su vinculación a proceso o si desea acogerse al plazo anticonstitucional de 72 o de 144 horas. En caso de acogerse a este plazo, el imputado o su defensor pueden ofrecer datos de prueba y desahogarlos bajo las reglas del juicio oral. A continuación de la audiencia inicial, sin embargo, si no se acogió al plazo del Ministerio Público, ofrecerá los datos de prueba con los que se considera que establece un hecho delictuoso, que existe la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado
en esa participación del juez. El mismo juez resolverá que en su vinculación o no vinculación a proceso sobre las medidas cautelares según sea el caso, y que se fijará en el plazo del cierre la investigación. Con este se concluirá la etapa de la investigación. Pasaremos a la segunda etapa, que es la etapa intermedia. También es conocida como etapa de preparación, en una fase escrita y una fase oral, y tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, que serán sometidos en juicio oral según lo dispuesto por el artículo 334 de nuestro mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. La fase escrita comienza con escrito de la acusación que realiza al Ministerio Público, y esta acusación solo puede formularse por los hechos y personas señaladas. En el auto de vinculación a proceso, aunque cabe precisar que se puede otorgar una distinta clasificación jurídica, pero no se puede variar los hechos. Otros requisitos que se debe de tener es la acusación, los cuales se encuentran en el artículo 355 de nuestro mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los más importantes es el señalamiento de los medios de prueba que se pretende ofrecer. En este aspecto es de suma importancia porque todos y cada uno de ellos que se ofrezcan serán los objetos que entre las partes y entre la audiencia intermedia. Solo así se podrán ser admitidas para su posterior desahogo en la audiencia de juicio oral. La acusación debe notificarse a las partes y en el caso de la víctima u ofendido podrá constituirse como coadyuvante en la acusación para señalar sus vicios formales, para solicitar la reparación del daño y ofrecer los medios de prueba que a su consideración complemente la acusación del Ministerio Público. Por otro lado, la persona imputada también actúa durante la etapa intermedia y puede señalar los vicios formales de la acusación, ofrecer sus medios de prueba en términos del artículo 341 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control deberá de fijar la fecha para la celebración de la audiencia intermedia en el auto que tenga presentar la acusación del Ministerio Público, dando pie a la fase oral de esta etapa. De la fase oral de la etapa intermedia comienza precisamente con la audiencia intermedia, momento procesal en el que desarrollan diversas actividades de suma importancia, puesto lo que se decide en esta audiencia repercutirá directamente en la etapa de juicio oral y por tanto será decisivo para el resultado para la sentencia que se desea obtener en una de esta audiencia. El Ministerio Público expondrá de forma escrita y de forma oral su acusación. Asimismo, se le otorgará la palabra al asesor jurídico y, claro, también a la defensa, para que se realicen sus exposiciones. Como cabe señalar que en este momento en el que se ofrecen los medios de prueba que se pretenden desahogar. Una vez realizado lo anterior, se abrirán debates de los medios de prueba ofertando y el juez de control excluirá aquello que pretenda generar efectos
delatorios por ser sobreabundantes, impertinentes, innecesarios, los que se obtuvieron con violación de derechos fundamentales y los que fueron declarados nulos. Posteriormente a la solución sobre la exclusión de los medios de prueba, el juez procederá al dictado de la apertura de juicio oral, dando así por finalizada la etapa intermedia. Por último, pasaremos a la última etapa, que es la etapa de juicio oral. Esta etapa del juicio oral es la del sistema procesal acusatorio que comprende desde la descripción donde el auto de apertura de juicio oral por parte del tribunal de aislamiento hasta la emisión de la sentencia. En este momento procesal se decidirá sobre la responsabilidad penal de la persona enjuiciada. Durante el desarrollo de la audiencia de juicio, el tribunal dará una breve explicación de la acusación con la contenida en el auto de apertura. Acto seguido, que otorgará la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la defensa para que realicen sus alegatos de apertura con la finalidad a que el tribunal tenga una primera impresión del cual es la teoría del caso en que las partes pretenden probar y posteriormente se realizará el desahogo de pruebas que serán admitidos en el auto de apertura a juicio oral en caso de que haya peritos o testigos. Se deberán desahogar por medio de interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes siguiendo las reglas que establecen en nuestro artículo 473 del mismo Código Procesal Penal. Una vez desahogado estas pruebas, serán valoradas posteriormente por el tribunal para dictar la sentencia que disuelve o la condena finalmente. La etapa de juicio también concluye con los alegatos de clausura que formulen las partes y una vez hecho se dé por finalizado el debate. Y cerrado el debate, el juez dará un receso. En este receso se estará validando para liberar y una vez que sea liberado se dará la audiencia y se dará el fallo respecto a las partes. Precisando el motivo de absorber la condena, en este caso de que sea fallo, se dará la audiencia de sanciones y en caso de absorber los medios que sean cautelares, decretadas o incluso se levantarán y se procederá a la sentencia, la cual deberá de ser presentada públicamente, al menos de que ninguna de las partes llegara a asistir, se les tendrá como notificadas por el mismo juez. En este video se ha concluido estas tres etapas importantes con las que podemos tomar en cuenta para nuestro nuevo sistema acusatorio penal.